Bueno, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a empezar con la siguiente unidad, que es la unidad de espacios vectoriales. Yo acá lo que hice para no tener que escribir todo es pegar una parte del apunte que ustedes tienen. Ya está habilitado en el aula virtual una solapa donde está espacios vectoriales con el apunte teórico, con ejercicios, etc. Bueno, yo pegué un poco para no tener que repetir todas estas cositas. A ver, dice, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos. A esos objetos les llamamos vectores. Hasta ahora ustedes solo le llamaban vectores a los vectores geométricos. Pero ahora vamos a agrandar el concepto de vectores. Vamos a decir, todo elemento de un espacio vectorial se llama vector. Y, por ejemplo, van a ver que vamos a llamarle vectores a las matrices, vectores a los polinomios. Es decir, vector va a ser un nombre genérico de los elementos. Va a haber vectores de tipo polinomio, vectores de tipo matrices, y vectores de tipo vectores geométricos, por ejemplo. Bueno, pero esos vectores van a tener que estar relacionados con un conjunto de escalares. A ver, ¿cómo que dice? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones: la suma de vectores entre sí y el producto por un escalar. Como ejemplo más sencillo para ustedes, podemos pensar que tenemos los vectores, vamos a poner acá, por ahora, ¿no? Como ejemplo. Podemos pensar lo que ustedes ya conocen, que el espacio, el conjunto de vectores sean los vectores de R3, es decir, los vectores geométricos. Y después el conjunto de escalares, que son los reales, y dos operaciones. Una operación que es la operación suma, que si yo agarro el vector U, que es un X1, vamos a llamarle X1, y 1, Z1. Y el vector B, pónganle, yo los escribo, perdón, me olvido, yo los escribo como columna, pero nosotros acá los escribimos como terna. El vector U, que es X1 y 1, Z1. Y el vector B, que es el X2 y 2, Z2. Lo sumo, y la operación esta nosotros ya la conocemos. X1 más X2 va a ser la nueva primer componente, y 1 más Y2 va a ser la nueva segunda componente, Z1 más Z2, la tercer componente. Es decir, que ya tengo el conjunto de elementos que dije que son los vectores de R3, el conjunto de escalares que son los reales. Definí una operación que la llamo suma, y esto en particular es la suma usual, ¿no? Y una operación que es multiplicar por un escalar. Entonces digo, si alfa es un escalar, o sea, un número real, cuando yo haga alfa por u, me va a quedar alfa por x1, alfa por y1, alfa por y2. Es decir, perdón, alfa por Z1. Es decir, que acá tenemos el conjunto de vectores, el conjunto de escalares, una operación de suma y una operación de producto. Esas son las 4 cosas que yo necesito conocer para conocer un espacio vectorial. Pero tienen que, además de tener un conjunto de vectores, un conjunto de escalares y dos operaciones, uno de suma entre vectores y uno de producto entre vector y escalar, esas dos operaciones deben cumplir
los siguientes axiomas. Vuelvo a leer ahora. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar, que en nuestro caso es un número real, sujetas a los 10 axiomas que se dan a continuación. Es decir, que una vez que yo tengo esas 4 cosas, debo verificar que la suma y el producto por escalar cumplan los 10 axiomas. Dice, los axiomas deben ser válidos para todos los vectores U, V y W que estén en el espacio vectorial B y todos los escalares alfa y beta reales. Es decir, yo voy a poner un genérico U, V y W y voy a poner genéricos alfa y beta. Pero sé que debe cumplirse para cualquiera que yo quiera escribir, para todos los vectores que estén en B y para todos los escalares reales, o sea, para todos los números reales. Deben cumplirse los axiomas que les voy a decir. Dice, llamamos U más B a la suma de vectores y alfa por B al producto de un número real, alfa por un vector B, ¿no? Como yo les puse acá, U más B, alfa por U o alfa por B. Entonces dice, primero que nada, que U más B debe pertenecer a B. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tuviera otro ejemplo, que después voy a borrar acá porque si no, no lo van a entender, pero supongan que yo estoy diciendo que el conjunto B son polinomios de grado 3. Polinomios de grado 3. Entonces voy a decir, bueno, acá tengo un polinomio que es P igual, no sé, 2 más T menos T cubo, y otro Q, ¿no? Vamos a decir P tal que P de T. Después vamos a trabajar un poquito más porque yo sé que les cuesta pensar que todo este elemento es un polinomio, así como todo esto, así como esto es un vector de R3 que se llama U, todo esto es un polinomio que se llama P. Pero son también vectores del espacio vectorial, o sea, todo esto es un elemento del espacio vectorial. Bueno, y tengo otro Q, por ejemplo, ¿no? Q de T sea, no sé, 1 más 2T más T cubo. Ambos, ¿no? P pertenece a los polinomios. Q pertenece a los polinomios. Sin embargo, cuando yo haga P más Q, como nosotros sabemos cómo se sumaba P más Q, digo, este polinomio, el polinomio resultado, me queda 2 más 1, 3. T más 2T, 3T. Y luego menos T cubo más T cubo, listo. Y entonces este no pertenece a los polinomios. O sea que tengo un P que pertenece a B, un Q que pertenece a B. Y sin embargo, P más Q no pertenece a B. Entonces no se está cumpliendo el primer axioma. Vamos a borrar esto porque si no, no se va a entender. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Que cuando yo sumo dos elementos que están en el espacio vectorial, el resultado también tiene que estar en el espacio vectorial. No me puede dar otra cosa. Para ustedes es bastante, porque hasta ahora lo único que conocían como espacio vectorial era este ejemplo de R3. Y en este ejemplo, siempre que yo sumo dos vectores de R3, me va a dar uno de R3 porque así está definida la suma. Entonces parece cosa de mandinga, pero bueno, no, es una propiedad que en algún caso, como les puse en los polinomios, yo sumaba dos polinomios de grado 3 y no me daba. Quiere decir que al no cumplirse ese axioma, eso no forma espacio vectorial. Yo no puedo decir que los polinomios de grado 3 formen espacio vectorial.
porque no están cumpliendo el primer axioma. ¿Se entiende hasta acá? ¿Más o menos? ¿O no? Sí, tienen que cumplir todos, ¿no? Tienen que cumplir todos los axiomas. Pero ¿se entiende la idea, el concepto esto de espacio vectorial? Un conjunto de vectores que tienen que cumplir ciertas propiedades. Esa es la idea. Y, perdón, la cantidad de vectores puede ser muchos, pocos, 2, 3, 4. Bueno, vamos a ver que van a ser infinitos. Porque vos Ok. fíjate que la propiedad 6 me dice que cualquiera sea alfa, ¿no? Para todo alfa, número real, y para todo b, vector del conjunto de vectores, alfa por b debe pertenecer al espacio vectorial. Entonces, suponete que yo tuviera un solo vector. Bueno, si yo tengo que multiplicarlo por cualquier escalar, el resultado también tiene que estar en el espacio vectorial. Entonces, al final, en el espacio vectorial tengo que tener infinitos, porque son los infinitos que voy a obtener al multiplicar, por ejemplo, digo cualquier cosa, ¿no? Por los infinitos números reales. El único espacio vectorial que va a tener un solo vector, pero eso lo vamos a ver más adelante, es el espacio vectorial que está formado solo por el vector nulo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que sí, que un espacio vectorial va a tener infinitos, por ejemplo, como este. B igual R cubo tiene infinitos vectores. Todos los vectores de R3. Bueno, entonces, que la suma, ¿no? Esto vendría a ser que para todo U que está en el conjunto, para todo B que está en el conjunto, la suma U más B también tiene que estar en el conjunto. Esta, digamos, es la idea de esta. La operación tiene que tiene que cerrar adentro, es decir, si yo tuviera, vamos a hacerlo abajo, porque esto es muy, digamos, supongan que tengo acá todo el conjunto de vectores. Este es el conjunto B. Acá están todos, por ejemplo, y acá está el vector U, acá está el B, acá está el W. Bueno, si yo sumo U más B, el resultado también tiene que estar acá, no me puede caer afuera. Si hago B más W, el resultado me tiene que caer acá. ¿Se entiende? Esa es la ideita, que tiene que caer siempre adentro. Yo no puedo sumar 2 y que me dé un elemento distinto. Eso es lo que me está diciendo acá. Y después son algunas propiedades que dice que la suma esa sea conmutativa, que U más B me dé lo mismo que B más U, que la suma esa sea asociativa, o sea que yo asocie, que primero sume U más B y al resultado le sume W, según la operación que me hayan definido, que nosotros en la que habíamos, en este gran ejemplo, ya sabemos que es así, porque así nosotros cuando estudiamos, la primer clase yo creo, que estudiamos los vectores geométricos, o sea, los vectores de R3, definimos la operación suma y sabíamos que esa operación suma efectivamente cumplía todo lo que yo les voy a decir ahora. Era conmutativa, era asociativa, existía un elemento nulo, que era aquel que para todo vector B yo le sumaba el nulo y me quedaba el mismo. En este ejemplo, el vector nulo era el 0, 0, 0, ¿no? O sea, todas cosas que nosotros para R3 ya lo habíamos visto. Después me dice que para cada vector B existe un opuesto, que al sumarlo me da el nulo. ¿Qué sé yo? Si yo tenía acá el 2, 3, menos 1, el opuesto era menos 2, menos 3, más 1, para que al sumarlo me dé el nulo. Todas cosas que nosotros ya sabíamos en R3. Bueno, estas propiedades también se van a tener que cumplir en cualquier otro espacio vectorial, es decir,
para cualquier otro conjunto de vectores. Bueno, y después están las otras propiedades que son las que deben cumplirse en el producto de escalar por vector, que nosotros también sabíamos que se cumplía. Es decir, cualquier escalar real y cualquier vector, cuando yo multiplique escalar por vector, me tiene que dar vector. Es decir, no sé, el vector 3 por u tiene que caer acá adentro. No puede ser que el 3 por u se me vaya del conjunto, sea un elemento distinto, qué sé yo. En los polinomios de grado 3, eso se cumple, no hay problema, pero supongan que yo diga, no sé, voy a poner otro ejemplo, que yo diga que el conjunto B son los reales positivos. R2, a ver, no, así. R2, no, vamos a decir esto, perdón, Yo digo para que ustedes vean un ejemplito, aunque sea que no lo cumple. Por ejemplo, que sean los XY reales, no, XY tal que X sea mayor o igual que 0. Entonces, si yo tengo que pensar acá, digo, bueno, a ver, si yo acá puedo tener el 2, 5, puedo tener el 3, menos 1. Cuando sume estos dos, ¿no? Porque el 2, 5, el 2 es mayor que 0, el 3 es mayor que 0. Cuando lo sume me queda el 5, 4, sigue estando acá. Ahora, si yo hago el 2, 5 por menos 2 por el 2, 5, esta cuenta ya no me cae acá adentro, porque me da el vector menos 4, menos 10, ¿no? Se me va para afuera. Entonces no estaría cumpliendo esta propiedad. Que cualquiera sea alfa real y cualquiera sea el vector B, alfa por B siga quedando adentro del conjunto. Entonces, este conjunto que estoy diciendo no lo estaría cumpliendo. Bueno. ¿Y qué pasa si no lo cumple? ¿Qué hay que Bueno, hacer? no es espacio vectorial y se terminó. ¿Ya está? Y ya está, terminó el ejercicio. Les van a decir, diga, Ponemos bueno, esas dos y no pertenece a vector. A listo, ver. con un ejemplo, como fíjate como te dicen que debe ser para todos los vectores y para todos los escalares, si vos conseguís un par de vectores y un par de escalares o un escalar, qué sé yo, que no lo cumpla como hice yo, listo, no es espacio vectorial, punto. Perfecto. Bueno, y después, una vez que sabemos que para todos los escalares y para todos los vectores ese producto cae adentro del conjunto, que se cumplan esas propiedades que ya habíamos visto también en esta operación, por eso no me importa tanto, esta distributiva con respecto a la suma de vectores, la 8 es distributiva con respecto a la suma de escalares, la 9 es esta asociatividad mixta, ya lo habíamos visto, pero bueno, tienen que cumplir todas esas. Ustedes no se preocupen porque nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales que ustedes van a conocer hoy y chau. Y después ya van a saber que cumplen y se terminó. ¿Se entiende lo que digo? O sea que no se preocupen, porque vamos a poner entonces, vamos a ver, primer ejemplo Ni hace falta que aseguremos que se cumplen todas las propiedades, porque ya lo sabíamos. Se cumplen todos, vamos a decir los axiomas, porque ahí dice axiomas, a veces uno dice propiedades. Se cumplen todos los axiomas porque nosotros ya lo sabíamos, axiomas, lo habíamos visto el primer día de clase. Entonces vamos a decir así, R3 más R punto es
espacio vectorial? Este es el primero. R3 o en genérico, otro ejemplo, que no vimos, pero que es idéntico, por eso no lo voy a mirar, no lo vamos a hacer mucho. Rn más R punto. ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores B que pertenecen a Rn son del tipo B igual x1, x2, hasta xn, así como R3 era X y Z, yo podía haberle llamado X1, X2, X3, porque eran 3 variables. Bueno, acá tengo n variables, pero se suman todo idéntico que en R3. Por eso que también es espacio vectorial. Se cumplen todas las propiedades porque es todo idéntico. Bueno, vamos a decir ejemplo 2. Vamos a ir numerando los ejemplos para ejemplo 1, que era el que ya recontra conocíamos. Ahora ejemplo 2. Ejemplo 3 y empezamos a ver cosas que mucho no conocemos, no trabajábamos, pero... Y es si el conjunto es, por ejemplo, matrices, no sé, de 2 por 3, es decir, los vectores son las matrices de 2 por 3. Y también forman matrices de 2 filas, 3 columnas. Esto también es espacio vectorial, porque nosotros sabíamos que si yo tenía el vector A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, esto pertenece a B, al espacio vectorial, al conjunto que forma el espacio vectorial. B, la vamos a llamar B11, B12, B13, B21, B22, B23, que también pertenece a B. Y cuando hacíamos A más B, ya lo habíamos visto cuando vimos suma de matrices. Acá ponía el elemento A11 más B11. Claro, Acá cumple. ponía el A. ¿Cómo? Que cumple. Que lo cumple. Ya habíamos visto que se cumplía absolutamente todas las propiedades. Cuando yo sumo 2 matrices, me queda una matriz y del mismo orden, o sea, que cae adentro también. B21, A22 más B22, A23 más B23, que también esto pertenece a B, lo cumple. Y lo mismo si yo quería hacer alfa por A, era alfa A1, 1, alfa 1, 2, alfa 1, 3, alfa A2, 1, alfa A2, 2, alfa A2, 3, que también pertenece a B, ¿no? Ya lo habíamos visto también, y sabíamos que estas dos operaciones cumplían todos los axiomas, lo habíamos visto. Sabemos que las operaciones cumplen los axiomas. Así que cumplen, que sabemos que las operaciones cumplen los axiomas. Entonces también es un espacio vectorial. Vamos a decir que B, vamos a ponerlo así, R, N por M, porque yo lo puse en general, pero R, M por N, es decir, alguna cantidad de filas, esta M debe estar definida, 4 por 3, 8 por 5, tienen que estar definidas, con la operación suma que conozco, con el conjunto de escalares, que son los reales,
es espacio vectorial. Este es el otro que van a conocer. Entonces, hasta ahora vamos con las n-uplas, que puede ser R2, R3, R4, R5. Le van a dar un valor, yo puse Rn, pero a ustedes les van a decir R4. Entonces van a saber que tiene 4 elementos. Esas, las matrices de m filas, n columnas, ustedes les van a decir cuántas filas, cuántas columnas. Y por último, el último espacio vectorial que vamos a ver es el de los polinomios, ejemplo 4. Ejemplo 4. Es polinomios, pero ya dijimos que si yo pensaba en polinomios de grado 4 o de grado 3, no era espacio vectorial. Entonces vamos a decir polinomios de grado menor o igual a n. Que n es un valor, por ejemplo, polinomios de grado menor o igual que 3. Por ejemplo, digo, b igual son p tal que el grado de P es menor o igual a, no sé, 4, por ejemplo, ¿no? Acá yo voy a poner N ahora. Estos van a ser los vectores. Y yo ya sé, ¿no? Que yo sabía que cómo sumaba vectores. Digo, P, que pertenece al conjunto, Q, que pertenece al conjunto, P más Q siempre va a pertenecer también. Esto no lo vimos, lo vieron ustedes en el introductorio, cómo sumar. Vamos a poner algún ejemplito. Ya lo habíamos puesto, pero que P de T sea 2 más T menos T cubo. Q de T sea 5 más 2t cuadrado más t cubo. Cuando yo lo sume, me va a quedar el polinomio p más q, va a ser, bueno, sumo término independiente con término independiente, más término lineal con término lineal, que acá me queda t, más cuadrático con un cuadrático, me queda 2t cuadrado, menos t cubo más t cubo, listo. Pero este es un polinomio de grado menor o igual que 3. Pónganle que yo ponía, vamos a poner como un particular, que n fuera 3. Ejemplo. Que n fuera, que grado menor o igual que 3. Bueno, P es de grado menor o igual que 3. Q también. Bueno, P más Q también. Porque mayor que 3 no va a poder, porque si no tiene ni P ni Q más que 3, mayor a 3 no va a poder ser. ¿Se entiende? Digamos, así definíamos la suma. ¿Y cómo definíamos? Si yo quería decir el alfa P, el polinomio alfa P, es que alfa, vamos a poner un número, 3P. ¿Cómo era la operación? Bueno, se multiplicaba por 3 todo, me queda 6 más 3t menos 3t cubo. Estas eran las dos operaciones en estos polinomios. Y sabemos, no lo vamos a demostrar acá, porque sabemos que se cumplen todos los axiomas con estas operaciones. Entonces, estos van a ser los espacios vectoriales que ustedes van a trabajar. Digamos, ¿qué es lo que hay que identificar para saber qué es un espacio vectorial? ¿Cuál es el conjunto de vectores? ¿Cuáles son las dos operaciones? Y que se cumplan todos los axiomas. Nosotros vamos a pensar siempre que el cuerpo que los escalares, que los números, son los números reales. También podrían ser los números complejos o cualquier otro cuerpo algebraico, pero bueno, nosotros no vemos otros cuerpos algebraicos por ahora que no sea el de los reales. Entonces, directamente para nosotros va a ser un conjunto de vectores
con los números reales las dos operaciones y que cumplan todos los axiomas. Bueno, como ejemplo vamos a tener las NU+ de reales, o sea, x1, x2, x3, o x1, x2, x3, x4, o x, y, z, t, por ejemplo. Si quiero R4 y quiero llamarles x y z, como le llamaba en R3, bueno, x, y, z, t son 4 variables, ¿no? 4 componentes, eso sería R4. Después las matrices de una cierta cantidad de filas, matrices de 4 por 3, por ejemplo, o de 2 por 2, lo que sea, pero tengo que conocer cuántas columnas y cuántas filas, y los polinomios de grado menor o igual a algo. Déjenme que les diga cuáles son las propiedades que se cumplen en los espacios vectoriales, propiedades, para que pasemos ya a algo que tenga más ejercitación, porque hasta ahora es todo teórico, ¿no? A ver, propiedades. Vamos a ir muy rápido porque no las voy a hacer las demostraciones, porque las tienen en el apunte. Bueno, primero, el número 0 por cualquier vector U me da el vector nulo. Esto es para todo U del espacio vectorial, digamos. Cualquiera sea el conjunto de vectores. Si el número 0 de los reales lo multiplico por ese vector, me tiene que dar el 0b. Todos son propiedades, no se preocupen, que se demuestran. Después digo, cualquier alfa multiplicado por el nulo me tiene que dar el nulo. Esto es para todo número real alfa. O sea, si yo tengo en R3, ya lo saben, cualquier número por el 000 me va a dar el 000. Bueno, eso se cumple y se pueden hacer las demostraciones. Yo ahora no las voy a hacer, las tienen, pero... Y la última es que si yo tengo que alfa por b es el vector nulo, esto con seguridad o alfa es el número 0 o b es el vector nulo. Es decir, el producto de un escalar por un vector me da el vector nulo si sucede que alguno de los dos es el nulo, alfa el número nulo o b el vector nulo, ¿no? Pero alguna de esas dos cosas deben cumplirse. Bueno, vamos a ver qué, a ver si hay algún ejercicio, me parece todavía que no. Bueno, acá les muestro que está el unidad 3 de espacios vectoriales que tienen el apunte teórico, tienen como siempre los ejercicios adicionales de la unidad y tienen algunos ejercicios hechos por mí que me parece, por ejemplo, son cuando yo explicaba el cuatrimestre pasado, traté de subirlos, vamos a ver si lo entienden. Este es otro hecho por mí, que también, yo supongo que los van a entender porque cuando lean el enunciado de la guía, pueden ver acá cómo está resuelto, ¿no? Después acá es un video de una clase mía donde explicaba, de Mati, donde explicábamos también algunos ejercicios de subespacios, bueno, alguna ejercitación para ustedes de cositas que ya habíamos visto, que vimos el año pasado. Y bueno, no, lo que quería ver es a ver qué ejercicios hay. Me parece que hasta ahora no hay ningún ejercicio que se pueda hacer, que tengo que mostrarles ya lo siguiente para poder hacer ejercicios. A ver. Claro, empieza con subespacios. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a definir qué son los subespacios vectoriales, que acá es donde empiezan los ejercicios para ustedes. Bueno,
Esto va a ser bastante sencillo porque lo que va a pasar es que dado un espacio vectorial conocido, yo digamos voy a tener un espacio vectorial que conozco, por ejemplo R3 o por ejemplo los polinomios de grado menor o igual que 4 o no sé, conozco un espacio vectorial B. Pero me voy a quedar con un conjunto de esos, que le voy a llamar S. S es un subconjunto de B. Subconjunto, no vacío. Subconjunto, no vacío. O sea, tiene que tener algún elemento. Subconjunto no vacío de B. Y entonces lo que tiene que pasar para que a este subconjunto yo le pueda llamar subespacio, S, que es un subconjunto, es un subespacio vectorial si a su vez también es un espacio. Es decir, S es un subespacio vectorial si también es espacio vectorial, vale, también lo podríamos sacar, porque sí es espacio vectorial, con las mismas operaciones que están definidas en B, obviamente. S es un subespacio vectorial si es un subespacio, si es un espacio vectorial con las mismas operaciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tuviera, a ver, que el conjunto este que estoy definiendo son los X y Z de R3, o sea, el espacio vectorial es todo R3. Todo este B es R3. Pero no quiero todos los que son R3, sino solo aquellos que la primer componente valga 0. Entonces los que están acá van a ser, por ejemplo, el 0, 1, 8, el 0, menos 3, 2, pero no va a estar el 1, 1, 3, por ejemplo. Ese va a estar afuera. O sea que voy a tener acá adentro algunos. Ahora digo, esto será a su vez un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir que es un espacio vectorial? Y bueno, que si yo sumo dos que están acá adentro, el resultado me tiene que quedar acá adentro. ¿Se entiende? Porque tiene que ser él en sí mismo un espacio vectorial. Y bueno, en este caso sí, fíjense que si yo sumo 2, cuya primer componente es 0, va a seguir teniendo 1, ¿no? Si sumo estos 2, me va a quedar 0, menos 2, 10, qué sé yo. Esto, ojo, que yo estoy probando con un ejemplito, nunca se puede probar con ejemplos, solo se los estoy mostrando para que empiecen a tener una ideita, pero no se muestra con ejemplitos, ¿no? Después vamos a ver cómo se demuestra. Pero en principio esa es la idea, que esta S sea un subespacio en sí mismo. Entonces, tiene que, cuando yo sume cualesquiera de acá adentro, me tiene que dar acá adentro. Tiene que cumplirse todas las propiedades con la suma. También cuando yo multiplique, por ejemplo, si yo tengo uno que esté ahí adentro, el 0, bueno, cuando yo lo multiplique por cualquier escalar, tiene que seguir cayendo acá adentro. Fíjense que está bien, que sí, ¿no? Si yo hago, no sé, 3 por él, ¿qué me queda? El 0, 3, 24, que cae acá adentro, no se me va para afuera. O sea, esto parece que es un espacio vectorial, porque yo puse ejemplitos, después lo vamos a demostrar bien. Pero esa es la idea, ver si en sí mismo es si el subespacio solo, los vectores solos, forma espacio vectorial también. Entonces hay un teorema que va a decir que
S, conjunto no vacío, incluido, no vacío, incluido, ni siquiera vamos a decir no vacío, conjunto incluido, porque el no vacío lo vamos a probar aparte, esperen. Conjunto incluido en otro, incluido en B, siendo B espacio vectorial. Entonces, ese conjunto incluido en B, sabiendo que B es espacio vectorial, o sea, S está incluido en B, es subespacio si cumple solo tres cosas. Si cumple las siguientes cosas, miren qué cosas va a tener que cumplir para que yo diga que es a su vez también un espacio vectorial. Esas tres cosas van a ser, primer cosa, que el vector nulo del espacio vectorial esté adentro de ese. Porque como yo le voy a dar las mismas operaciones al conjunto S, yo lo voy a operar de las mismas maneras que yo operaba a cualquiera de B. Y entonces yo quiero que cuando a un vector le sume su opuesto, me dé el nulo. Pero quiero que el nulo también esté adentro de ese, porque si no, no sería espacio vectorial. Entonces, definitivamente, el 0B tiene que estar adentro de ese. Si no está dentro de ese, ya sé que no va a poder pasar que yo le sume a uno su opuesto y me caiga adentro. Y como tengo que tener uno y su opuesto, porque son los axiomas, y que la suma me caiga adentro, si el 0B no pertenece a ese, no va a ser espacio vectorial. O sea, esto lo tiene que cumplir. Después también tiene que cumplir que cualesquiera dos vectores que yo tenga, cuando yo los sume, me caigan adentro de ese. Porque yo sé que cuando yo sume dos vectores que están en B, me va a dar en B. Pero ahora puede pasar que yo sume dos vectores que están en S y que cuando los sume se me vaya de S, ¿no? Como habíamos visto que, por ejemplo, si yo dijera que S, en vez de decir que es igual a 0, si yo dijera que es mayor que 0, sonamos. No, en este caso no. A ver qué puedo decir para que no se cumpla. No, que X sea 3, que X sea igual a 3. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo el 3, 1, 1. Este está adentro, re bien. El 3, 8, 5. Este está adentro. Pero cuando yo lo sumo, chau, se me va para afuera. El 6, 9, 6 se me fue para afuera. Entonces no me serviría. Esto no sería espacio vectorial. ¿Se entiende? No puede caerme afuera. Cuando yo sumo cualesquiera dos, cualesquiera dos, bueno, adentro tiene que estar el 0 del espacio. Y acá, como ejemplo, para que sea, tiene que haber un 0, porque si yo pongo cualquier otro número que no sea 0, cuando yo sume, y se me va a ir. Después vamos a ver cómo hacemos los ejercicios, pero digo, como ejemplo primero para que lo vean. Cuando yo sume dos que están en S, el resultado tiene que caer en S, no se puede ir para afuera. Y la última es que para todo escalar real y para todo vector del conjunto, cuando yo haga alfa por U, también me caiga adentro, justamente porque yo quiero que ese sea un espacio vectorial, entonces debe cumplir estas dos cosas, que no me salga para afuera. Pero ya si cumple estas tres, va a cumplir todas las demás, porque si la suma, por ejemplo, es conmutativa en todos los elementos de B, también va a ser conmutativa en los elementos que estén en S.
Si es asociativa en todos los elementos de B, también va a ser asociativa en todos los de S. Es decir, que si se cumplen estas tres, ya está, ya es subespacio vectorial seguro. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir ahora sí a la guía y dice, indicar, miren, para que vean cómo son los ejercicios. Indique cuál de los siguientes subconjuntos de R2 son subespacios. Y en este caso representen el plano. Vamos a hacer alguno. A ver, Shift, Windows, S. Vamos a hacer los dos primeros. Vamos a copiar el tercero, porque también vamos a hacer el tercero. Ay, ¿cómo lo traigo? Ahí. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Bueno. Dice, indique cuáles de los siguientes subconjuntos de R2 son subespacios. Entonces, para empezar, el espacio vectorial, vamos con el A, ¿no? Pero bueno, el espacio vectorial es R2, es decir, B es R2. Los que están acá son del tipo XY, cualquiera es X, cualquiera es Y, mientras sean reales. Pero el conjunto A solo tiene aquellos que la primer componente es 0, la segunda es cualquier cosa. Y entonces, le llamaron X1 y X2. Entonces, pongo... sería subespacio. ¿Cómo, perdón? Me estoy confundiendo quizás con los nombres. ¿A es subespacio o subespacio? A sería el subespacio. Si lo es, vamos a ver si lo es. Todos los vectores que estén en A tienen esta forma. La primer componente es 0, la segunda cualquiera. Entonces tengo que probar. Primero, A está incluido adentro de R2. Entonces ya, con solo, porque si yo quisiera saber si A es un subespacio, tengo que ver si A es un espacio vectorial. Pero bueno, si yo ya sé que es un subconjunto de otro que es espacio vectorial, en vez de probarme los 10 axiomas, solo pruebo 3, los 3 que me pusieron acá. Porque yo ya sé que ya hay un espacio vectorial, que en este caso sería el R2, que cumple con todos los axiomas, que la suma es conmutativa, asociativa. Entonces solo pruebo que cumple esto de que la suma caiga dentro, de que el producto caiga dentro y que el nulo caiga dentro. Entonces empiezo a probar. A ver, primer cosa. El nulo de R2 es el 0, 0, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿el 0, 0 pertenece al conjunto A? ¿Qué me dicen? Claro que sí. ¿Qué les parece? Sí, sí. Sí, porque ¿qué tiene que cumplir para pertenecer al conjunto? Que la primera componente sea 0. Y entonces sí, porque digo sí. ¿Qué pasó? Lo usé para otra cosa y... Sí, el 0, 0 pertenece a... ¿Por qué pongamos así? La primer componente es 0. Listo, no hay mayores problemas. La segunda, digo, voy a agarrar algún vector que le voy a llamar U, que va a pertenecer a S. U pertenece, que voy a decir que es, U es X1, X2, y pertenece a S. Yo ya sé que no es vacío este conjunto, porque ya sé que el 0, 0 está. Entonces ahora puedo asegurar que hay un vector que está. Porque capaz que es el 0, 0 y es el único, no sé, pero el 0, 0 está. Bueno, y entonces digo, X1
pertenece a ese, pero entonces quiere decir que x1 vale 0, porque si no, no pertenecería. Después agarro un B, por ejemplo, le llamo I1, I2. Y también, o sea, me agarro dos genéricos de ese. Y si está, quiere decir que I1 vale 0, si no, no estaría. Y entonces ahora digo, bueno, mi pregunta es, ¿el vector U más B pertenecerá a ese? Esto es lo que quiero saber. No sé por ahora. Entonces lo que voy a hacer es voy a armar el vector U más B. El vector U más B yo sé que se suman la primer componente con la primer componente, la segunda con la segunda. Y bueno, x1 más y1, yo sé que x1 vale 0. Esto me da 0 más 0, porque x1 vale 0 y 1 vale 0. Entonces se cumplió que x1 más y1 vale 0, que es lo que me pretendían, lo que me decían. ¿Cuánto valía x1 más y1? Yo quería saber cuánto vale x1 más y1, o sea, quiero saber si este vector u más b está cumpliendo la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Y que la primer componente valga 0. Bueno, sí, la cumple. Porque x1 más y1, yo sé que x1 vale 0 porque u pertenecía, yo sé que y1 vale 0 porque b pertenecía, entonces sé que u más b vale 0 porque me da 0 más 0. Muy bien, y entonces ahora tengo que probar la tercera. Digo, alfa es un número real. U, bueno, voy a mantener que es el x1, x2, que pertenece a ese, es decir, es cualquier genérico, pero que sé que está en ese, o sea que su primer componente vale 0. Entonces ahora la pregunta es, ¿el vector alfa u pertenece a ese? Y bueno, primero lo voy a armar, a ver cuál es el alfa u. Es alfa x1, alfa x2, porque así se multiplica un número por un vector de R2. Y entonces digo, a ver, ¿cuánto valdrá alfa x1? Me tiene que dar 0. Pero digo, esto es, alfa es cualquiera, pero x1 yo ya sé que vale 0. Entonces, alfa por 0 es 0 para todo alfa, ¿no? Entonces, se está cumpliendo, entonces, alfa u pertenece a S. Acá me olvidé de decir que entonces U más B pertenece a S. Entonces, se me cumplieron las tres cosas. El 0, 0 pertenece a S. Primer cosa, se cumplió. Después, el U más B, cuando agarro cualesquiera dos vectores, cuando los sumo, me da. Luego agarro cualquier escalar y cualquier vector, los multiplico, me da. Al cumplirse las tres cosas, digo, listo, ese es subespacio vectorial. ¿Se entendió? Más o ¿No menos sería van. A? ¿Cómo? De vuelta. Ah, sería ese A? no, perdón. Ah, todas las veces lo dije mal. Se llamaba A. Me equivoqué. Esperen, que se me hizo esta raya. Era. Muchas gracias, porque soy una estúpida. Estoy acostumbrada a llamarle S. Y entonces todas las veces le llamé S a lo que en realidad era A. Tuki, A. A. El conjunto, yo lo llamo siempre S, pero no. El conjunto es A. ¿Cuándo había que usar más axiomas más que 3? No. Cuando yo tengo un conjunto de vectores y me dicen, esto es un espacio vectorial, ahí tenés que probar todos. Ah, claro, pero en este caso ya te daba al principio. Pero acá ya te digo que es un conjunto que está dentro de otro, que sé que es espacio vectorial el otro. El grande ya sé que cumplía todo, no lo tengo que probar. Y entonces acá tengo un conjunto más chico adentro de ese otro, ¿se entiende? Sí, perfecto. Y entonces ahí ya solo le pruebo 3, porque yo ya sé que todos los demás se cumplen, si se cumplen esos 3.
porque ya sabía que lo cumplían para el otro, ¿entendés? Para el grande. ¿Estamos? Vamos a hacer uno que no sea el C voy a hacer. 3x1 menos 2x2, me lo voy a escribir porque no me lo voy a acordar. Dice que también, que es 3x1 menos 2x2 menos 3 igual a 0. Entonces, yo le voy a cambiar, bueno, sí, el C. Esto era el A. Vamos a hacer así. A este le voy a llamar parte A, parte B, parte C. Entonces empecé con la parte A. Ahora voy a seguir con la C directamente. Entonces me dicen que el conjunto C, lo vuelvo a escribir acá, son los x1, x2 de R2, para decir que es un subconjunto, tales que 3 veces x1 menos 2x2 menos 3 es igual a 0. Entonces digo, bueno, este C, la pregunta es, ¿no? C, ¿es subespacio? ¿Es subespacio vectorial? Bueno, y entonces voy a empezar por el primer cosa. Lo que tengo que preguntar es, ¿el 0, 0 pertenece a C? Y entonces digo, a ver, si x1 valiera 0, x2 vale 0. ¿Se cumple la ecuación? A ver, 3 por 0, menos 2 por 0, menos 3. ¿Me da 0? No. ¿No es cierto? Me queda 0, menos 3 igual a 0. No, no se cumple. Listo, ya está. Entonces C no es espacio, no es subespacio. ¿Lo ven? Sí, suponiendo que pones uno que, bueno, da 0. Hay que seguir intentando. Exacto. Fíjense que, por ejemplo, el segundo, el 0, 0 lo da, bueno, tienen que seguir probando, porque sí, tienen que cumplirse las 3. Si alguna no se cumple, ahí terminé. Pero si se cumple, sigo. ¿Entendés? Sí. Fíjense que en este caso me había olvidado que decía, a ver, ¿qué representa? ¿Qué representa, por ejemplo, este último? En R2, ¿no? Sí, vamos a hacer el dibujito. Si esto fuera el eje X1 y esto fuera el eje X2, ¿qué representa esto? A ver, pongamos, cuando X1 vale 0, a ver cuánto vale X2, uf, tengo que hacer las cuentas. Si X1 vale 0, X2 vale, lo mando del otro lado, menos 3 medios. X2 vale, no sé, menos 3 medios. Este punto, que es el 0 menos 3 medios, pertenece, ¿no? A ver, si esto vale 0 y esto menos 3 medios, me queda más 3, menos 3. Y después, si X2 vale, si esto dije si X1 vale 0. Si X2 vale 0, ¿cuánto vale X1? X1 vale 1. Ahora les muestro qué estoy diciendo. Este, que es el 1, 0, también. Bueno, y todos los demás van a estar alineados en esta recta. ¿Por qué? Porque yo sé que una ecuación lineal
en R2 es una recta. Y esto no es una recta porque, digamos, ustedes ya sabían cómo eran las rectas. Pasa que les cuesta porque es x1, x2, pero si yo dijera 2x, ahí, si yo dijera 2x más 3y y menos 2, no sé, igual a 0, saben que el gráfico de esto es una recta. Ya lo vieron en la escuela y en todos lados. Una ecuación lineal en R2 representa una recta. En cambio, una ecuación así lineal en R3, ¿qué representa? ¿Se acuerdan? Un plano. Un plano. Bueno, esta recta no pasa por el origen. Es decir, para que las rectas, vamos, por ejemplo, el B. El B es una recta que pasa por el origen, contiene al 0, 0. Bueno, van a ver que las rectas que pasan por el origen, ¿no? El B es una recta que pasa por el origen. Esas por el origen de coordenadas, quiere decir contienen al 0, 0, por el origen de coordenadas. Ay, bueno, puse cualquier cosa. Esas, origen de coordenadas, esas sí van a ser subespacios. Yo les dejo para ustedes que lo hagan, pero la vamos a graficar. Y van a ver que sí. Entonces, ¿cuál va a ser la condición cuando son en R2? Bueno, que sean rectas que pasen por el origen. Rectas, ¿no? No curvas. No, en una parábola van a ver que no. Igual les dejo a ustedes 2x1 más 3x2 igual a 0. A ver. 2x1 más 3x2 igual a 0. Si x2, bueno, pasa por el origen seguro. Si x1 vale 0, x2 vale 0. Y después, no sé, si x1 vale 3, perdón, si x1 vale 3, x2 ¿cuánto vale? Si x1 vale 3, esto es 6, x2 vale menos 2. O sea, 3 menos 2. Pasa por acá. Este es el punto 3 menos 2. Fíjense, 2 por 3 más 3 por menos 2 es 0. Y entonces es una recta que pasa por ahí y por ahí. Bueno, y va a ser efectivamente un espacio, un subespacio. A ver, veamos, bueno, en R3 va a ser lo mismo, pero como un plano. Vamos a esto que, por ejemplo, BR2 por 2, el C. El D, vamos a hacer, bueno, voy a copiarlo, 3, Shift, Windows, S. Después van a trabajar bastante con Mati la clase que viene esto, pero vamos a hacer algunos para que les Pregunta, ¿esto entra también en el parcial? Sí, sí, claro, sí. Sí, miren, la verdad se ha dicho, es fea esto. Yo sé que les cuesta. De todas maneras, no se asusten, van a ver ahora cositas un poco más fáciles que esto, porque esto que es demostrar siempre es muy feo, pero después van a tener cosas de trabajo más y entonces les va a resultar más fácil. Hoy tienen que aguantarme un poco, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Tienen que soportar. Es así. Y tratar de entender lo más posible sin asustarse, porque es demostrar, y entonces yo estoy mostrándoles un poco, lo van a madurar. El jueves que viene con Mati van a ejercitar un poco más. No se asusten, pero las cosas de demostrar son difíciles. Miren, voy a hacer el 3D para empezar. El D. Me dice que el espacio vectorial son las matrices de 3 filas, 3 columnas. Pero el conjunto W son esas matrices, pero no todas. Solo aquellas que la traza
vale 0. Es decir, que van a ser, a ver, si la matriz A es... Perdón, ¿qué es la traza? Eso, es la suma de los elementos de la diagonal, mirá. Si la matriz fuera esta, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ¿no? Yo voy a decir así. El conjunto W son las matrices de este tipo, tal que A11 más A22 más A33 es igual a 0. Es decir, en vez de ponérselos como se los pusieron ahí, lo escribo así, porque es más fácil, porque veo los elementos. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, una matriz, le voy a llamar matriz B, que sea 8, 3, menos 1, 5, menos 7, 2, 0, 0, menos 1. ¿Esta les parece que me dicen? ¿Pertenece o no pertenece a W? Que es el nombre, ¿no? Del subconjunto. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Fíjense, ¿la están viendo? Sí, No. profe. Sí, ¿No? Sí, sí. sí, porque fíjense, si yo sumo 8 menos 7, 1, Sí. menos 1, 0, entonces sí, pertenece. Digamos, no voy a ponerme a mirar cada una en particular. Yo sé que todas las que al sumarlo, esa suma, al sumarla, o sea, que los demás numeritos no me importan nada, pero que la suma de la traza, digamos, la suma de los elementos de la diagonal, tiene que dar 0. Entonces empiezo a probar. Digo, a ver, primero, el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque este es el elemento nulo del espacio vectorial. Recuerde que son todas las matrices de 3×3. Esos son todo el espacio, pero yo me quedo solo con un subconjunto, ¿no? Como siempre. Acá tengo todas las matrices, acá todas las matrices de 3×3. Pero me quedo con un subconjunto, solo con aquellas que la traza me da 0, o sea, con aquellas que A, B, C, todos los demás cualquier cosa, pero A más B más C tiene que dar 0. Digamos, todo lo demás que sea cualquier cosa. ¿Se entiende lo que digo? Acá puse. Bueno, entonces esta, ¿qué me dicen? ¿Pertenece a W? Sí. Sí, porque si hago 0 más 0 más 0, efectivamente me da 0. Entonces sí, la nula, no sé, voy a llamarle así, la nula de R3×3 pertenece a W. Fíjense que nosotros le llamábamos, voy a subir mucho, los voy a marear, pero fíjense que cuando hablábamos de nulo, tuki, ¿cómo le llamábamos al vector nulo? 0B. Digamos, si el espacio vectorial, voy a seguir subiendo, si el espacio vectorial era B, entonces al vector nulo le llamábamos 0 sub B. Digamos, 0 sub algo, ese algo es el espacio vectorial, es la forma de llamarle al nulo de un espacio vectorial. Vuelvo ahora. Por eso que le estoy llamando 0 sub R3×3. Entonces digo, es el nulo, para no escribir 0, 0, 0, 0, 0, 0, para no escribir todo, le llamo 0 sub. De esa manera me estoy refiriendo al 0, 0, 0, 0, 0, 0, digamos. Con este 0 sub R3×3 me estoy refiriendo a este, al de todos ceros, para no escribir todo de vuelta, pero sí, pertenece, muy bien. Ahora voy con el segundo. El segundo decía, tengo algún vector, vamos a llamarle A, ¿no?
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, que pertenece a W. Esto me está queriendo decir que cuando yo sume A11 más A22 más A33 me da 0. Eso significa pertenecer a W. Y agarro un B genérico que también pertenezca a W. 1, 2, B, 1, 3, B2, 1, B2, 2, B2, 3, B3, 1, B3, 2, B3, 3, que pertenezca a W. Entonces esto me está queriendo decir que el B11 más el B22 más el B33 efectivamente da 0. Y entonces ahora me pregunto, A más B, ¿pertenecerá a W? No lo sé. Pero entonces primero voy a armar cuál es la matriz A más B. La armo. Yo sé que como sumo matrices, ¿no? Elemento a elemento. A11 más B11. A12 más B12. A13 más B13. A21 más B21. A22 más B22. A23 más B23. A31 más B31. A32 más B32. A33 más B33. Esta es la matriz A más B. Y entonces yo tendría que ver cuánto da la suma de la diagonal principal, porque esa es la traza. Si esa suma me da 0, perfecto, A más B pertenece a W. Y si no, no. A ver cuánto me dará. Voy a decir A11 más B11, primer elemento, más el segundo, A22 más B22, más el tercero, A33 más B33. Tengo que saber cuánto da esto. Pero yo sé que se cumple, porque todos estos A11, B11, A22, que esos son todos números reales, y yo sé que la suma de reales es conmutativa y es asociativa. Entonces voy a desarmar esto y voy a rearmarlo así. Voy a poner todos los A por un lado, A11 más A22 más A33 más B11 más B22 más B33. Esto es lícito porque yo sé que puedo conmutar el orden en la suma y sé que puedo reasociar. Y yo sé que esto es 0 porque yo sabía que el vector A, o sea, la matriz A, estaba en W, cumplía eso. Y esto también es 0, porque yo sabía que también la matriz B cumplía lo que me estaban pidiendo, porque eran dos matrices, no cualesquiera, sino dos matrices que estaban en W. Pero entonces quiere decir que cuando hice A más B, la diagonal principal me terminó quedando 0 la suma. Entonces eso me está diciendo que se está cumpliendo lo que me pedían. Entonces, esto me asegura que A más B efectivamente pertenece a W. Y ahora lo mismo tengo que hacer, ¿no? Esta era la segunda, la suma. Y ahora tengo que hacer el producto. En la propiedad 3. Digo, agarro cualquier alfa real. Y el A ese que estaba en W, que yo ya lo conocía, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, no lo escribí, vamos a escribirlo, miren, aunque sea un minutito más. A11,
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, pertenece a W, pero que pertenezca a W significa que la traza, es decir, los elementos de la diagonal sumados, me dan 0. Y entonces ahora digo alfa por A. Cuando haga alfa por A, ¿pertenecerá a W para cualquier alfa? Esa es mi pregunta. Cualquiera Sí. sea alfa. Sí, porque me tengo que primero ver cuál es alfa por A. Lo armo, pero medio como que ya nos dimos cuenta, pero lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar en todos lados. Alfa A21, alfa A22, alfa A23, alfa A31, alfa A32, alfa A33. Y entonces ahora digo, ¿cuánto valdrá la traza de esta nueva matriz? Es decir, la suma de la diagonal principal. ¿Cuánto me dará alfa A11 más alfa A22 más alfa A33? Si da 0, buenísimo, quiere decir que alfa por A está en W. Si no, no. Bueno, yo sé que como son todos números reales y el producto de reales con respecto a la suma cumple la propiedad distributiva, es como que saco factor común y me queda esto, que son todas las operaciones que uno conoce en números reales, ¿no? No se asusten. Pero esto yo sé que vale 0. Y entonces me queda alfa por 0, que vale 0 para todo alfa, justamente número real, ¿no? Y entonces digo, buenísimo, la traza de esta alfa por A me da 0. Entonces alfa por A pertenece a W, cualquiera sea el alfa real. Y bueno, se me cumplieron las tres cosas, ¿no? La suma está en W, el nulo está en W. La suma de dos cualesquiera de W también cae adentro de W. Y el producto de cualquier escalar por cualquier vector de W también cae en W. Entonces, W es subespacio vectorial. ¿Se entiende? Van a después practicar más, pero déjenme que hacemos uno más de estos que es muy rápido y les dejo para que ustedes con Mati, me fui al revés, con Mati sigan, sobre todo con los de polinomios. Pero quiero hacer el C, que es este de que la matriz es singular. Una matriz es singular es cuando no es inversible. Lo voy a escribir. C. Dice que el conjunto C son las matrices A, también de 2 por 2, 3 por 3, no me acuerdo de qué era, Tiki, de 2 por 2. Es decir, acá el espacio vectorial son las matrices de 2 por 2. En esta primer parte me indican cuál es el espacio vectorial, porque me dicen, bueno, pero no todas, sino solo aquellas tales que A es singular. Ser singular, A es singular, significa si no existe la inversa. Es decir, si solo si el determinante de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el determinante de una matriz que no es inversible? ¿Cuánto vale? Fundamental. 0. 0. ¿Queda claro eso, chicas? Es lo que tienen que saber, sí o sí. Una matriz es no inversible, es decir, no tiene inversa,
cuando su determinante da 0. Eso es, pero miren, el comienzo de nuestra materia casi. Es decir, que yo podría decir que C son las matrices A, tales que el determinante de A es 0. Sería sinónimo. Y bueno, ahora quiero saber, ¿es subespacio? Digo, esto me lo pregunto. C, ¿es subespacio vectorial? Y bueno, a ver, empecemos. Digo, primero, la matriz nula, 0, 0, 0, 0. ¿Pertenece a C? Esta es la matriz nula del espacio, de las de R2 por 2, la nula es esta. Me pregunto, ¿pertenece a C? ¿Qué me dicen? ¿Qué cuenta tengo que hacer para ver si pertenece o no? ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Están despiertos, chiques? ¿Qué me dicen? Que para que pertenezca a C, ¿qué tiene que pasar con las matrices? Su determinante tiene que dar 0. Sí. Entonces le voy a calcular el determinante a esta. ¿Cuánto vale el determinante de 0, 0, 0, 0? 0. Entonces sí, entonces esta pertenece a C. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Ah, muy bien, bueno. Aunque sea 1. Bueno, esa es la primera. Y ahora la segunda, digo, por ejemplo, A, ¿no? Digo A, B, C, D, no sé, cualquiera. Pertenece a C. Esto quiere decir que el determinante de A vale 0. Muy bien. Vamos a llamarle, vamos a decir directamente la matriz A. Voy a decir, así no tengo que escribir tanto. A pertenece a C. Bueno, su determinante vale 0. B pertenece a C. Bueno, su determinante vale 0. Y ahora pregunto, ¿se llamaba C? No se llamaba C, porque va a ser muy confuso, perdón, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el W también? Miren, era W. C es la parte, pero el conjunto, porque C es el nombre que tuvo una matriz, entonces el conjunto de vectores es W. Es singular. C, a ver, acá terminó uno y estoy haciendo otro. El conjunto de vectores se llama W, el subconjunto. Entonces, A es una matriz. ¿Pertenece a W la matriz nula? Sí, pertenece a W. Muy bien. Después, me agarro otra matriz arbitraria cualquiera del conjunto. Pertenece a W. Entonces, obviamente, el determinante de esa matriz que agarré, le llamé A para decir es alguna. Pertenece a W. Y ahora me tengo que preguntar, ¿la matriz suma pertenece a W? Entonces tengo que ver cuánto vale su determinante. Digo, ¿cómo hago para saber cuánto vale el determinante de A más B? ¿Puedo acá hacer determinante de A más determinante de B? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan un poquito de determinantes? Sabíamos que el determinante del producto es el producto de los determinantes. Pero el determinante de la suma, ¿es la suma de los determinantes? No, lo escribo yo porque no. Ya deben estar muy cansados. No se cumple esto. Esto no es así. Entonces, yo no puedo en principio asegurar, porque si se hubiera cumplido esta propiedad, pero esta no se cumple. Entonces tengo que decir, y la verdad es que no sé. Entonces me voy a probar, creo
que no se cumple. Creo que no es, o creo que no es subespacio. A ver, voy a ver un contraejemplo de esta. Voy a decir, si A fuera, por ejemplo, la matriz 1, 0, 0, 0, pertenece a W, porque el determinante de A vale 0. Si B fuera 0, 0, 0, 1, pertenece a W, porque el determinante de B es 0. Pero ahora digo A más B es 1, 0, 0, 1. Y esto no pertenece a W, porque el determinante de A más B me está dando 1. Entonces, que no es 0. Entonces quiere decir que A más B no pertenece a W. Entonces, evidentemente, W no es subespacio vectorial. Esta es una manera, es con un, creo que no es subespacio, o sea, no sé, voy a buscar contraejemplo. ¿Se entendió más o menos? Ya acá terminó el ejercicio, porque si no se cumplió la 2, ya está. No voy a probar la 3, ¿para qué? Tienen que cumplirse las 3. Con que no se cumplan las 3 para todos los vectores, ya no es subespacio. Y acá me conseguí 2 que no la cumplen. Listo, como tenía que cumplirla para todos, si hay 2 que no la cumplen, se terminó. Ya no es subespacio. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Están cansados, ¿no? Miren, vamos a dejar acá, vamos a dejar acá, pero ustedes van a volver a mirar todo esto, a escuchar el video y a repensar todo. Y la clase que viene al comienzo con Mati van a seguir haciendo ejercicios de esto. Pero yo quiero que primero, voy a dejar de presentar, quiero que primero ustedes realmente miren bien de vuelta el video y lo analicen para cuando empiece Mati, que ya se acuerden algo y que hayan entendido un poquito más. Porque si no, vamos a avanzar muy en el vacío. Bueno, esperen que me olvidé, ahí, detengo la grabación.